Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias. Amén. Amén, amén. No veo a la hermana Lucía por allí, por lo que le voy a pedir a mi hermana Vanessa para que me esté asistiendo con la publicación de los textos bíblicos y esté atenta allí. Vamos a estar leyendo en nuestras Biblias el libro de los Hechos y hemos arribado ya al capítulo 19 y estamos versículo 21. Versículo 21. Dice así, leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, es importante que ustedes tengan la Biblia y la vayan leyendo conmigo, porque así cualquier cosa, pues, pastor, olvide. Vuelvo a leer. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Yo quiero hacer notar en este pasaje bíblico, en el versículo 22, que Pablo tenía discípulos. Estos discípulos que nombra aquí son Timoteo y Erasto. Y estos discípulos entendían algo muy, 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 muy importante en la vida de un discípulo. En este caso andaban con el apóstol Pablo. Gracias, hermana Vanessa. Andaban con el apóstol Pablo, pero fíjense que ellos andaban con su maestro. Ellos andaban con el que les enseñaba. Ellos entendían a Pablo. Permítanme explicarle y permítanme el ejemplo. Ellos andaban como con un padre, como con un papá, pues, para que me entiendan. Y están así que Pablo les decía, mira, vamos a llegar a esta ciudad, usted se me queda aquí, usted se me queda aquí y yo me voy para allá. Y esa gente simplemente hacían lo que su mentor les había dicho. Ustedes lo pueden observar allí. A dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por un tiempo en Asia. O sea, perdón, y dice, y enviando a Macedonia, o sea, le dice, ¿y qué hacemos ahorita, hermano Pablo? Se me van a Macedonia y allá se iban. Esas son ovejas. Esas realmente son ovejas que están a disposición, al servicio de un ministerio que está guiado por el Espíritu Santo.
Hay mucha enseñanza en un solo versículo. Entonces, dice el 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y cuando usted lea en su Biblia, eso más que todo lo consigue uno en el libro de los Hechos, la expresión del camino, y vea que camino está con C mayúscula. ¿Ven? Ahorita cuando lo publiquemos ustedes lo podrán ver allí con C mayúscula. No pequeño, en aquel tiempo hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, estaban discutiendo acerca de toda la enseñanza y la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso se escribe camino con C mayúscula. Entonces, esto es bien interesante, ¿vieron? Presten atención. El 24 dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Artífices son los artistas, los artesanos, los que hacían templos vaciados en metal, en plata. Entonces, pero deben saber ustedes que Diana era una diosa griega que tenía que ver con la sabiduría, que tenía que ver con el amor, que tenía que ver con la cacería. Y los romanos le habían llamado Diana, pero los griegos le llamaban Atenea y le llamaban Artemisa. Y en otras culturas, esa misma diosa, Diana, Atenea, Artemisa, se llamaba Astarte, y en otras culturas, en Babilonia, se llamaba Astarot. Todas son la misma. Astarot, Astarte, Atenea, Artemisa y Diana son toda la misma diosa. Entonces, fíjense ustedes que este negocio, porque es un negocio, usted puede anotarlo y es importante que lo anote. Si usted está recibiendo por primera vez esta información, especialmente si está recibiendo por primera vez esta información, eso no quiere decir que otros que ya lo sepan no la puedan anotar, pero es un negocio. ¿Y cuál negocio? Dice, daba no poca ganancia a quienes, a los artesanos, a los artistas. Y hacían un templo en adoración o en advocación a Diana o Atenea, Artemisa, como usted la quiera llamar. Aquí aparece Diana. Y dice, de los cuales se han hecho muchísimas pinturas, muchas. Ahorita estoy recordando una famosa pintura de un artista de finales del siglo XIX llamado Arturo Michelena, un pintor venezolano que murió muy joven. Y si ustedes quieren pueden buscarlo, se llama Diana la Cazadora. Y sale una mujer así, tipo ropajes griegos, con un arco y una flecha, y cazando, pues andaba cazando, era como la diosa de los cazadores y todas esas cosas. Bueno, entonces era una entidad, vamos a decirlo así, una entidad muy apreciada entre los griegos y los romanos. Entonces el versículo 26 dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea,
Dios respaldaba al apóstol Pablo, haciéndole entrar en razón a la gente. Oye, mira, no puede ser que tú le atribuyas poder divino a algo que está hecho de metal. Sí, tiene forma de persona, tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, tiene manos y tiene piernas, pero no es nada, es un metal inerte, carente de espíritu y carente de inteligencia. Por tanto, es nada. La Biblia dice que todos los dioses, todos los dioses son ídolos. Los dioses con D pequeña, así como aparece allí. Dioses, en el versículo 26, si tú lo puedes ver, la palabra dioses está con D minúscula. Y como esto es pedagógico también, nunca escribas Dios refiriéndote al Dios de los cielos, al creador de todas las cosas, con D minúscula. Nunca escribas Dios refiriéndote al Dios Padre, al creador de los cielos y de todas las cosas, las visibles y las invisibles, con D pequeña, porque esa palabra Dios también se utiliza para Satanás y también se utiliza para demonios. Así que la D mayúscula le corresponde única y exclusivamente a nuestro Dios. Eso lo saben muchos hermanos. Bueno, entonces esta gente se quejaban de que Pablo había persuadido a mucha gente, los había hecho entrar en razón. Pero veis y oís quiere decir que Pablo andaba predicando. Y en muchísimas partes Pablo llenó de la doctrina del Señor, haciéndolos entrar en razón. Que es imposible que un hombre con las manos, por ejemplo, estas manos del hermano Gregson, a quien Dios las dotó de habilidades para dibujar, para pintar, incluso para hacer esculturas, yo pudiera hacer esculturas de, ay, hermano, ¿cuánto dinero ganaría yo con eso? ¿Cuánto dinero ganaría yo? Pero mi alma está impedida por el Espíritu Santo a hacer esas cosas. Porque leo en mi Biblia y yo le creo al Dios de mi Biblia que dice que con las manos no se pueden hacer dioses. Y qué triste que, mira, qué tristeza. Yo he hablado con muchos artistas aquí, amigos míos, y les he dicho, pero mira, ojalá y Dios te abra la mente y el entendimiento. Y esa escultura que tú hiciste, a la cual la gente va a rezarle, a ponerle velas y a pedirle, como si estuviera viva y es un pedazo de piedra muerta. Si Dios te abriera el entendimiento, tú mismo le caerías a martillazo. Porque has creado un objeto de maldición que pervierte la fe de la gente y las desvía de la mirada de Dios. Bueno, yo le he predicado a mucha gente, espero que en el momento en que Dios le plazca, en el momento oportuno, les abra la mente, pero yo a mis amigos de las artes les predico abiertamente. Bueno, entonces, dice el versículo 27 y dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, vea, negocio, de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, y vea que la D mayúscula la lleva Diana y no diosa, de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ustedes lo pueden observar allí en el versículo 27, quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, valga decir, el viejo mundo, pagano, politeísta, creyente de muchos dioses, pero me voy a detener aquí en algo importante.
Es que por el mismo respeto, ¿verdad? Pero la religión de donde nosotros veníamos, la religión romana, que viene de allá, de Roma, pues no se desvinculó del politeísmo, muchos, teísmo, dioses, la creencia en muchos dioses, no se desligó de eso, porque Roma heredó muy bien eso de los griegos, además igualmente ellos eran paganos, politeístas, y entonces lo que hicieron fue un sincretismo de dioses allí. Pero vea ustedes lo siguiente. Aquellos que dicen que son romanos, apostólicos, etcétera, 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 ellos dicen que ellos no adoran, que ellos veneran. No, pero es que nosotros no adoramos a la madrecita, nosotros no la adoramos, nosotros la veneramos. Hermano, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Es más, debo decir, para todos los que están aquí y donde Dios habrá de llevar este mensaje, cuando tú haces una solicitud, una petición, cuando tú haces un ruego, un clamor, eso solamente se le hace al único Dios. Tú no puedes orarle a alguien que no sea Dios. O sea, si tú le oras a alguien que no sea Dios, no, que yo le estoy orando a la madrecita. Bueno, si le estás orando es porque tú le consideras ciertos atributos como para que merezca tal dignidad. ¿Y cómo que le está orando? Bueno, yo simplemente le estoy orando que mi mujer vuelva a casa. Pero muchacho, eso solo se le pide a Dios. No, que yo le estoy orando para que sane a mi abuela, pero eso solo se le pide a Dios. No, yo no la estoy adorando, yo solo la venero. Yo solo le estoy pidiendo un trabajo y que perdone mis pecados. Y que ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. ¿Qué es eso? Eso es la oración, hermano. La oración es adoración. Las alabanzas, los cánticos de himnos, eso es adoración. Y la oración solamente se le dirige al ser divino. Nadie. Entonces, cuando alguien ora a X o Y, aquí en Venezuela, tenemos, pero por montones, tenemos hasta para los choferes, para los médicos, para los escritores, para los pintores, para los médicos, para buscar novia, para buscar... tenemos un Dios para cada cosa. No. Entonces, pero como supuestamente hay un asunto simplemente de terminología, dice, no, venerar no es lo mismo que adorar. Ya va. La Biblia dice que a esta diosa la veneraban y da claramente a entender que venerar es adorar, hermano, bíblicamente. Bíblicamente. Wow. Entonces ahí debería acabarse la discusión, pero cuando una doctrina está metida en la mente y por tradición, entonces evidentemente la gente va a discutir, no, que eso no es así, porque no sé qué, pero hermano, lee la Biblia, por favor. Por favor, yo quiero que mi hermana Vanessa, que tomó las riendas de la publicación hoy, por favor, esté publicando Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Hechos capítulo 10, 25 y 26.
vea lo que pasó allí. Como si usted ha seguido la secuencia, nosotros en el capítulo 10 estudiamos cuando Pedro visitó a Cornelio, que era casi cristiano, pero no era cristiano, era casi. Y Dios sabe muy bien que alguien que es casi cristiano es casi salvo, pero no es salvo. Entonces por eso le envió a Pedro para que le predicara en la casa de Cornelio. Y Cornelio creyó, el Espíritu Santo vino a él, sobre toda su familia, y ahí sí dejó de ser casi cristiano para ser cristiano. Y entonces, al recibir el sello del Espíritu Santo y al pasar a ser templo y morada del Espíritu de Dios, entonces ahí sí era cristiano y ahí sí era salvo. Pero mire lo que pasó cuando Pedro llegó a casa de Cornelio. Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Vea, postrándose a sus pies, le hizo una reverencia al apóstol Pedro. Mas Pedro no dijo, dijo, bueno, hijo mío, ahora bésame el anillo, tú sabes que yo soy el primer papa. No dijo eso. No dijo eso, eso no lo dijo Pedro, porque hay un Pedro del que habla la tradición religiosa, un Pedro, que no es el de la Biblia. El de la Biblia habla así: mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy un hombre, párate con él. A mí no me te estés hincando ahí ni me estés besando los pies. Imagínate tú, la gente ha hecho representaciones y esculturas hasta que ya de San Pedro bendito. Hay una escultura, una famosísima escultura del apóstol Pedro en el Vaticano. Y está puesta más o menos a una altura, más o menos a esta altura. Entonces la gente le besa el dedo gordo del pie y le hace esto así, le hace con los dedos así, y con eso se hace la señal de la cruz. Y mire, imagínese usted los millones de besos que ha recibido el dedo gordo de esa escultura, que está hecha en bronce. Y es tanto lo que le han pasado el dedo a esa escultura que prácticamente le han borrado el dedo. El dedo se le hizo una cuenca así de tanto la gente pasarle el dedo. ¿Cómo va a creer usted que el bronce se va a gastar puro pasándole el dedo así y dándole besos? Miles y miles de millones de besos. Cuando el apóstol original, el que está en la Biblia, en la página de la Biblia, le dijo a Cornelio, no, mira, párate, yo soy un hombre. ¿Y cuál fue la reverencia que hizo? Postrarse a sus pies. Y ustedes no han visto en esta gente tan defensora, no de la Biblia, no de la Biblia, no de la Biblia, sino de la doctrina de su religión, defienden que esto sí está, que a Dios no le molesta eso y que está bien hacerlo además. No, no está bien. Y que adorar y entonces, y se le inclinan a un objeto muerto, aunque tenga forma bella de un ser humano y esté muy bien vestido. Bueno, entonces volvamos allá a donde estábamos en el capítulo 19, porque qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que la Biblia dice y aclara, pero lo que hay es que agarrar la Biblia y empezarla a leer. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente que necesita esta verdad. ¿Y sabe por qué Dios te escogió a ti? Porque tú sabes que esta verdad te va a reventar el pecho y vas a tener que contársela a la gente. El problema es que a la gente no le va a gustar. Ese es el problema. Pero ¿y a nosotros qué? Nosotros tenemos que ir a decir la verdad de parte de Dios. Bueno, entonces, dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, se les iba a echar a perder el negocio. A ustedes, según las escrituras, no les hace sospecha de que si
si la gente que siempre tiene aquí un collar con pepas y un crucifijo y pulseras y anillos y estampitas y escapularios y folleticos y tarjeticas, ¿ustedes saben cuánto se reproduce a nivel mundial? Pero tienen la idea de la cantidad de toneladas y toneladas y toneladas, pero toneladas de cosas de esas que se reproducen. No, nosotros ni tenemos ni la más tierra y chiquitica idea de cuánto se reproduce, pero demasiado. Eso es un negocio, como dice la Biblia, recontra multimillonario, las estampitas, las pepitas, los llaveros, las escalcomanías, eso es demasiada plata, ¿no? Es un negocio. Entonces estaban defendiendo el templo de la diosa, pero en realidad estaban defendiendo no solamente a la diosa, sino el negocio, se les está echando a perder el negocio. Entonces, el versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Punto. Diana de los Efesios. Entonces, y la ciudad se llenó de confusión, o sea, una ciudad convulsionada completamente, porque Dios puede trastornar una ciudad con un solo hombre que predique el evangelio correctamente. Y ahí estaba usando a Pablo. Un solo hombre usado por Dios y tenía toda una ciudad revuelta. Los demonios, hermano. Porque Diana es un demonio. Astarte, Astaró, como usted la quiera llamar. Entonces, tenían templos a demonios. Eso lo dice, eso lo enseña la Biblia, pero no nos vamos a poner a buscar todos esos versículos. Entonces tenían un templo y por supuesto estaban los feligreses y estaba el sacerdote de ese y estaban los que reproducían eso y veneraban a esta diosa, o sea, la adoraban, eso es lo mismo. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿Quiénes pagaron los platos rotos? Los amigos de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, porque probablemente Pablo ahí no iba a sobrevivir, pues porque sobre él recaían todas las acusaciones. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, la gente estaba allí, unos gritaban una cosa, otros gritaban cosas y todo era una maraña, todo era una confusión. Lo cierto es que estaba toda la muchedumbre, toda la multitud, todo el gentío estaba ahí y muchos no sabían ni por qué se habían reunido, solo sabían que la ciudad estaba en convulsión. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Anota eso. Por 2 horas. Grandes Diana de los Efesios, 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 y pasaron 10 minutos, y grandes Diana, y pasaron 15 minutos, y grandes Diana, y media hora, grandes Diana de los Efesios, y 1 hora, y así. Usted sabe lo que son 2 horas en eso, un gentío. Pero ese era venerando, ¿oyeron? Ese era venerando, ese no era adorando. ¿Qué cosa, hermano? ¿Hasta cuándo esta gente discute bobadas? No es venerando. Adorando, hermano. Grande Diana de los Efesios. Grande Diana de los Efesios. Porque ellos decían, grande es Diana de los Efesios. Ahora, si eso no es una adoración, díganme ustedes qué es.
Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, o sea que la gente fue calmándose, después de 2 horas, claro, dijo: varones efesios, métete en la narración, hermano, métete ahí, mira a la gente y mira al que está hablando allá en tu mente, métete en las páginas de la Biblia. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios, escucha, quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Todo eso es venerando. ¿Acaso no queda claro por la Biblia que eso de venerar es adorar? La ciudad custodiaba un templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. ¿Ustedes saben qué es la imagen venida de Júpiter? La imagen venida de Júpiter es un meteorito, para que sepan. Una piedra que cayó del espacio y ellos dijeron, este Júpiter, y la imagen, no, mira, igualito a Júpiter. Hicieron y adoraron a esa piedra, un meteorito. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, Guanare es la guardiana de la venerable madrecita Coromoto. Pero es que, hermano, solamente piensa esto, piensa lo siguiente. Yo soy profesor de arte y de cultura de toda una vida y trabajé en el corazón, en el ombligo de la selva, allá donde trabajé por muchos años como profesor, donde están las confluencias del río Guanare y del río Tucupido, de donde se supone que estaba el bohío o la choza, donde vivía, entre comillas, el cacique Coromoto, que yo sinceramente creo que Coromoto es una leyenda. Ese cacique no existió. No es como Terepá y Matamanaco. ¿Dónde están las guerras que libró Coromoto? Tamanaco, Huaycaipuro, sí. Humanacoa. Pero el legendario Coromoto suele pasar también como Juan Diego. Los que no saben esta historia, lo invito a que lo investigue, Juan Diego es un personaje de la historia mítica de la Guadalupe, un indígena, un aborigen también. Ahora, cuando yo, antes de llegar al conocimiento de Cristo, a mí se me hizo muy casual que en los tiempos de la conquista de los españoles en América, tanto de México para abajo, México, Centroamérica, el norte de Sudamérica, o sea, la península, Colombia, Venezuela, ¿qué tal que más o menos en los mismos periodos del siglo XVI hubo apariciones, y le pongo comillas, de la Virgen de Coromoto? Perdón, de la Virgen María. Por allá en México se apareció la Guadalupe. Aquí en Venezuela se apareció la Coromoto. En Colombia se apareció Magdalena. Por allá en Cuba se apareció la Caridad del Cobre. Más o menos todos en la misma línea del mismo tiempo. Y sería cuestión de razonar un poco. ¿Y por qué la Virgen no se apareció antes de que llegaran todos esos españoles y estaban todos estos indígenas mansitos esperando que llegaran los españoles? No tenían por qué dispararle, meterle espada, meterle lanza, sino que ya estaban todos convertidos, no había guerra. ¿Y qué les parece? ¿O no les parece más bien una estrategia muy inteligente para que hubiese la menor cantidad de bajas posible? Aquí en Venezuela, la Coromoto, cuenta la leyenda del 1400 y tantos, finales del 1400, se aparece la Virgen y entonces se le aparece al indígena
Y entonces le dice, anda donde los blancos que te echen agua en la cabeza para que puedas ir al cielo. Y eso está escrito ahí en el templo. Usted se puede meter en internet y va a ver el escrito. Yo mismo, que fui muchísimas veces, porque trabajaba ahí, yo veía eso con sospecha porque me parecía un texto tan xenofóbico. Yo decía, o sea, que el cielo es de los blancos. Y mira que si alguien debería defenderlo sería yo, porque yo soy muy blanco. Eso me parece muy bien, que el cielo sea de nosotros, los blancos. Y los negritos que vayan y se echen agüita en la cabeza si quieren ir al cielo. ¿Qué es eso? Que el cielo es de los blancos. ¿Qué es eso? Es una historia inventada por los cabellos. Pero a todas luces, pero cuando ya uno tiene un llamamiento del Espíritu Santo que te hace entender, te va abriendo los ojos, dice, no, esto no puede ser verdad. Ahora, un detalle más para continuar con el texto es que yo hice, cuando estudié en la Escuela de Promotores Culturales aquí en Guanare, y hicimos un trabajo de investigación sobre la construcción del templo. No me voy a detener en eso, pero sí les quiero decir que a nivel de arquitectura, a nivel arquitectónico, esa es la edificación más elevada y más sofisticada. En toda Latinoamérica no existe un templo dedicado, en este caso a María, oye, la majestuosidad, la complejidad arquitectónica, solamente el cimborrio, que vendría a ser la cúpula, que es una cosa modernísima a nivel arquitectural, la cantidad de ecuaciones hiperbólicas que hay que hacer para que se sostenga casi a antigravedad. Bueno, eso lo hicieron venerando a María, no adorándola, solo venerándola. No es adorándola. Y es el templo más grande de todo el país y de Latinoamérica. Ahora, si Jesús es Dios y ellos creen que Jesús es Dios, entonces, ¿dónde están no el templo, sino los muchos templos adorando a Jesús? ¿Dónde están? No están, no existen. Entonces, solamente la misma razón te dice, entonces esta no será una diosa para ellos. Bueno, evidentemente que sí, las evidencias lo dicen. Y así pasa en todas partes. Mira, y el único en las Sagradas Escrituras que pidió a Moisés, me haces un tabernáculo así asado, y le dio las medidas y todo, y después le dijo a David, me haces sí, te voy a dar permiso para que me hagas un templo, y lo hizo Salomón, y de ahí Dios no pidió que se hicieran más cosas. Dios, porque con eso tenía un propósito. Pero la Virgencita pidió capillas y templos por todas partes. Por todas partes. Aquí me hace una capilla, yo me hace otra capilla, y como para qué, si no es, si es que a usted no se le adora, a usted se le venera, ¿para qué quiere una capilla? Bueno, entonces el texto dice que esta gente gritó por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, por 2 horas. Entonces el 35 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter, un meteorito, por si no sabías? El 36 dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. O sea que este tipo estaba hablando persuasivamente, era un escribano que estaba allí y diciéndole, cuidado. ¿Y sabe por qué les advertía eso? Porque ellos estaban bajo el sometimiento del gobierno de Roma y a Roma no le gustaban los escándalos. Cuando Roma escuchaba que una ciudad, una multitud se alborotaba como un enjambre, iban inmediatamente a poner orden y se llevaban por en medio quien fuera.
Entonces los está calmando. Cuidado, que es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Mire cómo dice, blasfemadores de vuestra diosa. Háblele de esa venerable María y háblele de una manera irreverente a esa María, a ver cómo se le pone. Son capaces de cortar los lazos de amistad que usted tenga, así tenga añales, así tenga usted años de amistad con esa persona, o si es un familiar tuyo, también se te pone bravo. Pero eso no es venerando, eso no es adorando, eso es venerando, nada más. ¿Cómo será si adoraran? ¿Cómo sería entonces la magnitud de la adoración? Si hacen un templo así de ese tamaño, venerando, ¿cómo sería la magnitud de un templo a María adorando? Entonces, dice 38, que si Demetrio y los artífices son artistas, que están con él, tienen pleito contra alguno, esta es la consejería que está dando este hombre que estaba apaciguando allí. Perdón. Entonces, les dice que si Demetrio y los artistas que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsenle los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, o sea, de revuelta, de alboroto, de revolución, que están sublevados, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, se despidió de la asamblea. Voy a seguir un poquito más, porque es que esto no se puede dejar así. Después que pasamos al capítulo 20, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarle con gran abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y saliéndole puestas acechanzas por los judíos para que cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero vean ustedes, Diana de los Efesios, si ustedes leen, Diana de los Efesios queda en la región de Asia, y eso es la región más o menos de Turquía, hoy en día de Turquía. Y por ahí queda ese templo que todavía en la actualidad existe. Ahora, el templo dedicado a Diana de los Efesios en el año 325 aproximadamente de la era cristiana, es decir, estamos hablando del primer cuarto de siglo del siglo IV de la era cristiana. Siglo IV de la era cristiana. La primera cuarta parte del siglo IV. Y allí Constantino, queriendo cristianizar el paganismo, cosa que le salió muy mal, el cristianismo fue paganizado
a través de Constantino y todos los que le servían a él. Porque él dijo, bueno, este templo es ¿de quién? De Júpiter, expropiese. Ahora es de José Gregorio. ¿Y este de quién es? No, este es de Diana de los Efesios, expropiese. Este es de María. Y el primer templo a María, según el perfil de la mente greco-romana, fue el templo de Diana de los Efesios. Por si no lo sabía. Historia pura, hermano. Pero aquí estoy cerrando con esto. Esto no te lo podía contar tu mamá. Esto no te lo podía contar tu papá. Esto no te lo podía contar tu abuela. Ni te lo podía contar tus tías, ni tus tíos. Es decir, tu entorno familiar no tenía el basamento ni el conocimiento. Primero porque ni le preocupaba. No está pendiente de la vida eterna y la salvación, nada de esas cosas. Esos son cuentos ni más ni menos que la Caperucita Roja. Pero el que va entendiendo y el que Dios le va dando a entender y le va dando a entender, y entonces dice, oye, la cosa como que de la vida eterna es en serio. Sí, es en serio y es lo más serio que hay en esta vida. Y entonces uno empieza a tener contacto con las escrituras, y las escrituras es la que te va a llevar a toda la Biblia, se explaya por todas las áreas del conocimiento, y esto es historia pura, hermano. Y ustedes, todo esto usted lo puede verificar históricamente si la Biblia no le fuera suficiente, aunque debería ser suficiente porque es la palabra de Dios. Y ustedes ven ahí a una fulana diosa, Diana de los Efesios, a quien veneraban y que tenían un negocio con sus templillos. Ahí en la Quebrada de la Virgen, donde yo trabajé muchos años, un día eso está lleno de gente que venden templos de la Coromoto, venden anillos, venden collares, venden muñequitos grandes, medianos, pequeños, los más grandes. Entonces un día me fui con una amiga cristiana. Nos fuimos, salimos temprano de la escuela donde yo trabajaba, y entonces le dije, vamos a caminar por aquí. Entonces solo hice la prueba solo por averiguar. Le dije, ¿cuánto cuesta la Sagrada Familia? La Sagrada Familia es San José, María, el niñito. Sí, eso, San José, María, el niñito. Cuesta tanto, ok. ¿Cuánto cuesta la Rosa Mística? Esa le cuesta tanto. ¿Y cuánto me cuesta el José Gregorio? Ese depende si cómo lo quiere, así, así o así. Le cuesta tanto. ¿Cuánto me cuesta la Coromoto? Oh, no, bueno, la Coromoto ya esa es otra cosa, porque esa es la patrona, esa es la patrona y esa le cuesta más. Ah, bueno, yo llevándole la corriente allí le digo, o sea que esta cuesta más y la Sagrada Familia cuesta tanto. ¿Y cuánto cuesta? No, mire, es una cosa que es absurdo, hermano. Entonces, es cuestión de investigar, de leer, de escuchar a lo que dice el Espíritu Santo en la Biblia, y uno dice, wow. Y cuando tú empiezas a entender y viene el Espíritu Santo como agua fresca, tú dices, gracias Señor. Gracias Señor, porque estoy entendiendo cosas que no hubiese podido entender si tú no me permites que me acerque. Y además siento esa luz que me saca de la oscuridad, donde hay millares de personas. Entonces debemos sentirnos como privilegiados, porque lo somos, como escogidos de Dios inmerecidamente, por cierto, hay que decirlo, y solo por bondad, misericordia y por el beneplácito de su amor. Bueno, hermanos, vamos a quedarnos ahí en esa expectativa del capítulo 20. Estoy ansioso porque es demasiado bueno, muy bueno, hermano. Y en la escritura o sea, lo que hay es que tener, mira, para escuchar la Biblia, lo que hay es que tener humildad. Si tú tienes el corazón humilde y escuchas lo que las Sagradas Escrituras te dicen, de Dios, bueno, pues
te esperan maravillas en cuanto a conocimiento y sabiduría. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, se les aprecia, se les quiere, se les ama en el nombre de Jesús. Si anotaron, compartan el pan, compartan las 12 cestas de pan que quedaron, vayan y regálensela a otros. Y los espero el sábado. Vengan con alegría, con emoción, a aprender, a saber, a conocer más y con el deseo de que Dios nos use a nosotros también.